Tercero que Job nos enseña, es decir, el tercer recurso que Job nos muestra para darle un eficaz manejo a nuestras crisis es este. Job nos enseña que debemos enfrentar nuestras crisis adoctrinados en las verdades de Dios y no en los argumentos del maligno. En los textos que vamos a mirar a continuación, nosotros encontramos que Satanás vende sus argumentos a los creyentes. Y son argumentos que pueden sonar muy contundentes, y lo más tremendo es que hay mucha gente que tiene su cabeza llena de estos argumentos. Vamos a leer el primer texto. Leamos en el capítulo 1 de Job, versículos 9 al 11. Dice así en Job, capítulo 1, versículo 9 al 11. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Escuchen esto, mire lo que dice Satanás. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás es tan atrevido que acusa a Job delante de Dios mismo. Delante del mismo Dios, Satanás lo acusa, diciendo que Job le era fiel por interés material, porque Dios lo había prosperado. Ahora, amados hermanos, Satanás sabe que la mayoría de nosotros le servimos a Dios por amor, por gratitud y por ningún interés material. Pero Él va a trabajar noche y día para meter en la cabeza de los seres humanos la idea de que si van a buscar a Dios, si van a consagrarse a Dios, que lo hagan por un interés y sobre todo por un interés material y económico. Y eso es lo que mueve a mucha gente en estos días a buscar a Dios. Así que aquí tenemos claramente expresado el primer argumento de Satanás que ha vendido a la humanidad. El argumento del maligno es este: acudimos a Dios solo por interés y nos consagramos a Él hasta que Él nos prospera. Y son muchos los que están enseñando este argumento desde los púlpitos. Desde que nació la teología de la prosperidad, parece que la teología de la prosperidad estuviera fundamentada en este argumento que cayó de los labios de la boca de Satanás. Y anexo a este argumento han aparecido otros argumentos que se desprenden realmente de esto. Por ejemplo, ¿qué tal este? Somos hijos del rey y tenemos que vivir como viven los príncipes de este mundo. Si algún creyente, dicen otros, está empobrecido material o económicamente, es porque está en pecado o está en maldición. Y uno peor, ¿para qué seguir a un Dios que no me prospera ni en lo material ni en lo económico? A un creyente de una iglesia muy conocida en nuestra ciudad, un hermano que había sido despedido de la empresa, llevaba unos 3 meses de haber sido despedido y no tenía con qué pagar el arriendo. Le dijeron: hermano, usted está en maldición, porque un creyente que no tiene con qué cubrir el arriendo es porque está en maldición. Le estoy hablando de un testimonio real, esto me lo contó esa misma persona. Y es tan atrevido Satanás que retó a Dios diciéndole: quítale a Job lo que le has dado, y te aseguro que blasfemará contra ti en tu misma presencia. Entonces, la Biblia nos muestra que Jehová le dijo a Satanás: he aquí todo lo que Job tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios le da permiso a Satanás para que le quite a Job todo lo material que Job tenía, y aún le quitó sus hijos. En un solo día, Satanás arruinó a Job materialmente, económicamente, pero además le quitó a sus 10 hijos, sus 7 varones y sus 3 mujeres. Pero escuche lo que dijo Job:
allí en el capítulo 1, versículo 21. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y miren lo que agrega Dios mismo en su palabra. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ya hemos citado el argumento del maligno, y en las palabras de Job nosotros tenemos la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es esta, y es la verdad cristiana: me consagro a Dios, prosperado o empobrecido. Cuando Él me da o cuando Él me quita, me consagro a Dios. Y decimos también, amados hermanos, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y agregó esta joya preciosa de la literatura bíblica: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dejémosle bien claro, amados hermanos, al demonio, que a Dios le amamos y le servimos, que a Él nos consagramos si Él nos prospera o si nos tiene empobrecido, porque hemos aprendido otra gran verdad. De acuerdo al Nuevo Testamento, la riqueza que debe verse en un hijo de Dios no es la riqueza material y económica, sino la riqueza espiritual, para que con esa riqueza espiritual podamos enriquecer la vida de muchos. Fue así como vivió Jesús. Dice la Biblia que no tenía dónde recostar su cabeza, que tenía un solo vestido y un solo par de sandalias, pero enriqueció la vida de muchos y sigue enriqueciendo la vida de muchos. Ahora también sé que Dios prosperará a algunos en lo material. Algunos creyentes serán prosperados y serán bendecidos, y el propósito por el cual Dios prospera a algunos es para que bendigan a los necesitados, sepan cuidar de ellos y bendigan también la obra de Dios. Y la Biblia también nos dice que otro día, además de esto, otro día Satanás vuelve a Dios. Y cuando Dios le dice, le recuerda las virtudes de este hombre Job en el capítulo 2, versículo 3, la Biblia dice que Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Miren lo que respondió Satanás. Dijo Satanás a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema Job contra ti en tu misma presencia. Ahora Satanás, viendo que Job sigue fiel a Dios e íntegro a Dios, a pesar de la desgracia que él mismo le causó, Satanás esgrime otro argumento. Y mira el argumento del maligno en este caso: los creyentes te son fieles hasta que se les quebranta la salud. Cuando se les quebranta la salud, dejan de ser fieles. Y de este argumento también se desprenden otros muchos. Por ejemplo, hay quienes dicen: si usted está enfermo es porque está en pecado. Ahora yo soy consciente que algunas enfermedades son consecuencia del pecado, pero no todas las personas que están enfermas es porque han pecado. Si a usted le da el coronavirus, dirán algunos, es porque usted no tuvo la suficiente fe para creer la palabra de Dios, que ni plaga tocará tu morada, como dice el Salmo 91. Y Dios tiene el poder para protegernos, pero también tiene el poder para permitir que el mal llegue a nosotros y después glorificarse en él. Y un argumento peor que se desprende de esto es que para seguir a un Dios que permite males como el coronavirus, tiempo me basta, dijo alguien. Una hermana
estaba intentando evangelizar a una persona de un negocio. Y este hombre que la conocía y sabía que la hermana estaba luchando con algunas enfermedades, le dijo a la hermana mientras ella lo evangelizaba: al diablo con ese Dios tuyo, mire cómo la tiene a usted enferma y empobrecida. Amados hermanos, eso es lo que la gente cree, porque el maligno ha logrado meter en sus cabezas que tenemos que seguir a Dios si nos hace bienes, si solo nos bendice, si solo nos prospera, si nos tiene sanos. Pero si Él permite, o por nuestros desórdenes, las enfermedades y la pobreza nos alcanza, ni siquiera es culpa de Dios, pero culpamos a Dios. Y el diablo ha metido este concepto en la mente de mucha gente, y por ese concepto, por ese argumento, muchas personas se alejan de Dios en los tiempos de crisis. Que ese no sea tu caso, mi amado hermano. Frente a estas palabras del maligno, Dios le dijo: he aquí, Job está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres necias o fatuas, has hablado. ¿Qué mujer? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice la Biblia, en todo esto no pecó Job con sus labios. Por el contrario, Job dio 3 respuestas. Y son las mismas respuestas que nosotros debemos tener en este tiempo de crisis. La primera respuesta que hay en las palabras de Job es esta: es una obediencia sufriente al punto que exaspera a su esposa. Nosotros debemos tener una obediencia que, si es necesario, exaspere a los que nos rodean. La segunda respuesta de Job es una espera paciente, pero una espera paciente en Dios. Y la tercera respuesta es una aceptación, lo que yo llamo una aceptación suficiente de la verdad de Dios. ¿De cuál verdad? De Dios nos viene el bien y de Dios también nos viene el mal, porque Él no lo envía, pero lo permite. Amados hermanos, otra vez se nos muestran aquí las dos caras de la moneda. Aquí está, mi amado hermano, la verdad de Dios frente al argumento del maligno. La verdad de Dios es esta: los creyentes son fieles aún padeciendo el peor sufrimiento, porque saben que el Dios de amor, en su soberanía, está al control y los forma por medio de las pruebas. Es que el sufrimiento es un pedagogo para los cristianos. Y el mismo Job le mostró a Satanás que él fue fiel hasta en la más terrible enfermedad. Podemos decir que en la vida de Job, el argumento del maligno fue destruido. Así como hemos citado estos argumentos del demonio, existen muchos más. Usted no puede vivir de acuerdo a esos argumentos, mis amados hermanos. Usted no puede vivir de acuerdo a ninguno de esos argumentos. Estos argumentos te gritan al oído: si Dios no cuida de ti, ¿para qué continúas orándole? ¿Para qué continúas suplicando en su presencia? Esos argumentos te gritan en el silencio de tu mente: si tu Dios no te ayuda, y peor aún, permite que te alcancen estos sufrimientos, ¿por qué acudes? ¿Por qué acudes a Él? ¿Por qué no acudes a otras fuentes que te pueden ayudar? Amados hermanos, esto es real y necesitamos fundamentarnos. Necesitamos fundamentarnos en la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es esta: a pesar de todo el sufrimiento que te rodea, es verdad que Dios
es bueno. Es verdad que Dios es justo. Es verdad que Dios te puede librar y proteger. Y es verdad que Dios no ocasiona el sufrimiento. Dios solo lo permite. Y Dios permite estas cosas tan difíciles para enseñarte por medio de ellas. Como ya te dije, Dios utiliza el sufrimiento como un pedagogo. Por lo tanto, le animo que se esfuerce en permanecer en el sufrimiento si éste le alcanza, hasta que se haya formado en usted lo que debe ser formado, o haya aprendido las lecciones necesarias para que su sufrimiento no sea en vano. Ojalá que todo esto que estamos viviendo no sea en vano para usted, no sea en vano para mí, sino que se forme en nosotros el carácter, que se forme la paciencia, que se forme Cristo en nosotros y que aprendamos las lecciones que debemos aprender de esta situación que estamos viviendo. Entonces, esfuércese por mantenerse en el sufrimiento todo el tiempo necesario y esfuércese por permanecer en la verdad de Dios, pues la verdad de Dios también le susurra al oído lo que le decía hace poco. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es todopoderoso y esta que es maravillosa, Dios siempre está en control. Y lo último que Job nos enseña en su experiencia en cuanto al manejo de las crisis es esto. Escúchemelo bien. Job nos enseña que debemos enfrentar nuestras crisis con nuestras convicciones. Ese es el cuarto recurso. Debemos enfrentar nuestras crisis con nuestras convicciones. El libro de Job es un libro maravilloso, solo que no es un libro fácil de entender. Y en este libro nosotros encontramos un sinnúmero de convicciones que tenía Job. Te voy a destacar 3 convicciones que Job tenía. La primera es la convicción de la soberanía de Dios. Job estaba convencido que Dios está en control de todo asunto todo el tiempo. Cuando su esposa le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, miren lo que responde Job. Le dice, ¿qué mujer? ¿Recibiremos de Dios el bien solamente? Y cuando Él permite el mal, ¿no lo vamos a aceptar, mujer? No está bien la manera como piensas, mujer. Dios nos ha bendecido todos estos años. ¿Por qué no podemos aceptar que Él haya permitido esto en nuestra vida? Job le está diciendo a su esposa con estas palabras, mujer, Dios está involucrado en este asunto. Mujer, Dios está involucrado en este asunto. Amados hermanos, Dios está involucrado en este asunto del coronavirus. Y Él está en control. No lo olvide. No lo olvide. Toda la tragedia de Job ocurrió por una pregunta que Dios le hizo a Satanás. ¿No has considerado que no hay otro como mi siervo Job? Y la respuesta de Satanás involucra a Job en estas tragedias, en estas desgracias. Fue Dios quien inició el diálogo y fue Dios quien lo permitió. Pero Dios estaba al control y nosotros lo podemos leer en el texto. Job no está viendo el diálogo. Job no está viendo el escenario en el cielo. Job no está viendo lo que sucede en el mundo espiritual, pero sí está convencido que Dios tiene el control. Eso es lo que quiere decir cuando le dice a su esposa, ¿qué mujer? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir? Job le estaba diciendo a su esposa, Dios está involucrado en este asunto. Pero también le estaba diciendo, mujer, cuando nos suceden cosas buenas, Dios está involucrado en ello. Y cuando nos suceden cosas malas, Dios también está involucrado en ellos. Ahora, amados hermanos, Dios no hace lo malo. Dios no hace el trabajo sucio jamás. Lo hace el demonio. Pero Dios lo permite y lo utiliza. Dios podía evitarlo y puede evitarlo, pero lo permite para utilizarlo. Dios lo canaliza de tal manera que todo lo malo lo convierte en algo bueno y de bendición para sus hijos.
Así que muchas cosas buenas con seguridad van a resultar de esta epidemia, de esta pandemia que estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque Dios está en control, amados hermanos. Y Dios tiene un propósito divino con el sufrimiento. Miren la pantalla, solamente miren la pantalla cuáles son los propósitos que Dios tiene con el sufrimiento. Convertirnos en mejores personas, demostrar su amor y poder, protegiéndonos en medio del sufrimiento, y mostrarle a Satanás que nosotros, sus hijos, lo amamos y le servimos aún en el más agudo sufrimiento. Y es tan cierto, amados hermanos, que Dios es soberano, que en estos 2 capítulos de Job vemos claramente expresado que Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Mírelo allí en el capítulo 1, en el versículo 7 en adelante, y en el versículo 12, el Señor le da permiso a Satanás, pero le dice: todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y le pudo quitar la riqueza y le pudo quitar los hijos, pero no pudo tocarlo porque Dios se lo había ordenado. Y lo mismo sucede en el capítulo 2, versículo 6. Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás con seguridad quiso matar a Job, pero no pudo hacerlo porque Dios le dijo que no podía quitarle la vida, que tenía que guardarle la vida. Dios en su soberanía somete aún a Satanás. La primera convicción de Job es que Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Y con esa convicción enfrentó su crisis. Qué bueno es que con esa convicción, que Dios está en control, enfrentes esta crisis de esta pandemia mundial. Dios está en control, Dios está en control. Pero la segunda convicción es la convicción de la desnudez. Capítulo 1, versículo 21, ya lo leímos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Podemos tener la certeza que la primera razón por la que Job no renegó de Dios y no renunció a seguir creyendo y confiando en Dios, a pesar de todas las dificultades que sufrió, es porque Job estaba convencido que toda la riqueza que había disfrutado era solo un préstamo de Dios. Estaba convencido y consciente que el día que nació, nada trajo a este mundo, ni siquiera su primer vestido, ni siquiera su primer tetero. Y estaba convencido que el día que muriera, nada de eso se llevaría consigo, que todo quedaría aquí en la tierra. Job estaba convencido que de todo lo que él había disfrutado era un generoso préstamo de Dios. Y quiero, amado hermano, que usted lea conmigo estas frases que siguen y que van a aparecer en la pantalla. La convicción de la desnudez libera del apego a lo material, y de manera tan totalizante que aunque lo material sea una riqueza tan grande como la de Job, se puede dejar ir. Se puede dejar ir sin reproches a Dios, sin cuestionamientos, sin perder la fe, sin alejarnos del Señor, culpándolo a Él de nuestras pérdidas. Amados hermanos, nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos, porque nada nos pertenece, pues todo es un préstamo de Dios. La tercera convicción de Job, y la última parte en este estudio, es la siguiente: es la convicción de la resurrección. Job estaba convencido que si la crisis que estaba viviendo le arrancaba la vida, él tendría una nueva vida con Dios, porque Dios lo resucitaría. Miren lo que Job dijo en Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque Dios me quite la vida, yo voy a esperar en Dios. Y también dijo: yo sé que mi Redentor vive,
y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Amados hermanos, Job nos enseña que en Dios hay esperanza aún más allá de la muerte. Y podemos recordar las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Porque un día Dios le resucitará. Me atrevo a decirles en este día: no le tenga miedo a esta pandemia. No le tenga miedo a esta enfermedad. Dios tiene el poder para evitar que usted se enferme. Pero si aún Dios permitiera que usted enfermara y perdiera la vida, tenga la certeza que Dios le resucitará un día y le dará una vida mejor, una vida maravillosa. Recuerda las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Dios nos resucitará. Con esa convicción en su corazón, enfrentó la crisis. Pero ¿sabe qué fue lo maravilloso? Que Dios no le quitó la vida. Dios se la guardó y pudo alcanzar una vida mejor, una vida doblemente bendecida. Pero hoy nos enseña este hombre que con estos 4 recursos nosotros podemos enfrentar esta crisis con las virtudes que Dios nos ha dado, con la satisfacción del deber cumplido, adoctrinados en la verdad de Dios, renunciando a todo argumento del maligno y parados con firmeza en las convicciones que nos ha dado su palabra. ¿Cuál de estos recursos tienes, amados hermanos? Esta crisis no ha terminado y sin duda vendrán otras. Acude a estos recursos para que puedas hacerle frente de manera eficaz a estas crisis.